¿Quién fue Semaya? Fue un profeta durante el reinado de Roboam en Judá, hijo de Salomón. ¿Qué significado tiene su nombre? Semaya significa Dios oye o el que escucha a Dios. ¿En qué libros de la Biblia se menciona? En 1 Reyes 12 y 2 Crónicas 11. ¿Cuál fue su rol en la división del reino? Previno la guerra entre Judá e Israel Norte, confirmando que la división fue voluntad de Dios. ¿Cómo detuvo la guerra? Advirtió a Roboam y al ejército 180.000 hombres que no atacaran a sus hermanos, ordenando regresar a casa. ¿Qué ocurrió después de su advertencia? El ejército obedeció y evitó una guerra civil en Israel. ¿Qué otra profecía importante dio? Predijo la invasión de Roboam por parte de Sisac, rey de Egipto, debido al abandono de Dios. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la profecía? Roboam y los líderes se humillaron, y por su arrepentimiento no se destruyó Jerusalén, sufrieron saqueo, pero no total aniquilación. ¿Qué libro se le atribuye a él? El libro del profeta Semaya perdido es mencionado en 2 Crónicas 12. ¿Qué contenido tenía ese libro perdido? Detallaba los actos de Roboam y genealogías, junto al vidente Iddo. ¿Cómo lo menciona Iddo? Se menciona en paralelo con Semaya, confirmando que ambos escribieron registros oficiales. ¿Cuál fue su título o estilo? Es llamado hombre de Dios en las Escrituras. ¿Fue reverenciado por alguna iglesia? Es honrado como santo en iglesias católica y ortodoxa, con fiesta el 8 o 9 de enero. ¿Por qué es significativo su rol? Porque calmó un conflicto político y reafirmó la soberanía divina sobre la división del reino. ¿Vivió antes o después de la división? Fue contemporáneo inmediato al momento de la separación tras el reinado de Salomón. ¿Su intervención ayudó a evitar una guerra? Sí, fue clave para evitar un enfrentamiento fratricida. ¿Qué tipo de mensajes daba? Mensajes de advertencia divina y confirmación de la voluntad de Dios. ¿Cómo demostraba autoridad? Como hombre de Dios sus palabras eran respetadas y obedecidas por el rey. ¿Su mensaje de Sisac fue literal o simbólico? Literal, la profecía se cumplió cuando Egipto saqueó Jerusalén. ¿El desastre pudo haber sido peor? Sí, hubo remisión parcial tras arrepentimiento, pero fue un castigo severo. ¿Qué demostró su profecía sobre Sisac? Que Dios observa la fidelidad de líderes y retira su protección si hay paganismo o abandono. ¿Dónde aparece la versión más completa? En 2 Crónicas 11, donde se ve su intervención en ambos eventos. ¿Es mencionado en 1 Reyes? Sí, en 1 Reyes 12 se narra su primera profecía. ¿Se sabe de su linaje familiar? No se detalla su genealogía, solo su rol profético. ¿Rechazó ofertas de poder político? No hay evidencia de que buscara poder personal, actuó como mensajero divino. ¿Alguna tradición oral sobre su vida? Aparte de los datos bíblicos, su vida se basa en esos libros, pocos detalles adicionales. ¿Su fidelidad inspiró a alguien más? Fue ejemplo para redactores como Iddo, que también documentaron historia real. ¿Qué iglesia lo venera? La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica lo honran como santo. ¿Por qué se le celebra en enero? Se presume por la fecha de su conmemoración en los calendarios litúrgicos. ¿Cómo se ve reflejada su autoridad hoy? Como ejemplo bíblico de profecía al servicio firme de la unidad y justicia divina. ¿Cuál es su mensaje permanente? Que Dios dirige la historia, y los líderes deben someterse a su voluntad. ¿Qué lecciones políticas deja? Que la diplomacia acompañada de discernimiento divino puede evitar guerras destructivas. ¿Qué lecciones espirituales deja? La fidelidad a Dios trae protección, el abandono divino trae consecuencias. ¿Su intervención fue pública o privada? Pública, hablaba directamente al rey y al pueblo reunido. ¿Su palabra prevaleció sin resistencia? Sí, el rey y el ejército obedecieron sin cuestionar. ¿Qué tan confiable es el registro bíblico? Los libros de Reyes y Crónicas coinciden en detalles. ¿Cómo influye su profecía sobre Sisac?
Demuestra que Dios permite circunstancias adversas para corregir al pueblo. ¿Cuál fue su enseñanza para los reyes? Que deben mantener fidelidad a Dios y humildad ante Él. ¿Qué otros semaya aparecen en la Biblia? Al menos una docena, incluyendo levitas, escribas y falsos profetas. ¿Cómo distinguir a este semaya? Es el profeta durante Roboam, no confundirlo con el levita o falsos profetas. ¿Guardó silencio después del reinado de Roboam? Sí, no se mencionan actividades posteriores. ¿Qué responsabilidad tuvo en los registros históricos? Más allá de profeta, dejó crónicas históricas escritas en el libro perdido. ¿Se conocen fragmentos de su libro? No, el texto completo está perdido, solo la referencia bíblica. ¿Tuvo influencia real en eventos militares? Sí, previno una invasión y un castigo nacional. ¿Representa autoridad moral? Sí, fue voz firme de Dios ante la política del reino. ¿Es reconocido en estudios bíblicos? Sí, aunque sea menor, su papel es citado como significativo. ¿Se le citan textos proféticos remanentes? Solo sus palabras en Reyes y Crónicas. ¿Por qué Dios lo envió? Para guiar al rey, proteger a Israel y corregir errores mediante mensajes divinos. ¿Su ministerio duró mucho? Aparentemente breve, concentrado en los primeros años de Roboam. ¿Qué relevancia tiene hoy? Es ejemplo de profeta fiel que influye en líderes con coraje, discernimiento y justicia divina. El libro perdido del profeta Semayas. El libro de Semayas el profeta, su posible contenido, importancia y misterio. ¿Qué menciona la Biblia sobre este libro perdido? En 2 Crónicas 12, la escritura declara: los hechos de Roboam, primeros y postreros, ¿no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, en la genealogía? Y hubo guerras entre Roboam y Jeroboam todos los días. Esta referencia es la única mención explícita de un texto que se atribuye directamente al profeta Semaías. ¿Qué tipo de libro era? No era un libro canónico como Isaías o Jeremías, sino una crónica profética e histórica, que probablemente incluía narración de hechos del reinado de Roboam, profecías específicas dirigidas al rey y al pueblo, advertencias divinas, como las registradas en Reyes y Crónicas, quizás genealogías reales o del pueblo de Judá, posible registro de guerras y alianzas. ¿Quién lo escribió? Lo más probable es que haya sido escrito por el mismo Semayas, o bien dictado por él a escribas o discípulos, como era costumbre profética en la época. Jeremías dictaba a Baruc, por ejemplo. La participación del vidente Iddo también sugiere una colaboración profética en los registros oficiales del reino. ¿Por qué no se conserva en la Biblia actual? Este libro se considera parte de los libros perdidos o fuentes secundarias citadas en el Antiguo Testamento. No fueron incluidos en el canon bíblico por varias razones. No fueron conservados por la tradición rabínica o cristiana. No se los consideró con inspiración directa y universal. Se perdió físicamente con el tiempo. Guerras, destrucción de archivos. Otros ejemplos similares son el libro de Yase, el libro de las batallas de Yahvé, el libro de Natán el profeta. ¿Qué importancia habría tenido este libro? Espiritualmente, hubiese brindado una mirada más íntima y detallada del papel de Dios durante la división del reino. Posiblemente incluiría profecías completas hoy perdidas. Históricamente, habría sido una fuente rica sobre la vida política y religiosa de Roboam, el hijo de Salomón. Aportaría datos genealógicos, decisiones militares, y más sobre la lucha entre Roboam y Jeroboam. ¿Qué valor tiene su mención para los estudios bíblicos? Aún no poseyéndolo, su simple mención en 2 Crónicas es evidencia de que los profetas no solo hablaban, sino también escribían o inspiraban registros históricos. Que existían archivos reales y proféticos en Judá para conservar la memoria de los reinados. Que la tradición bíblica reconoce la colaboración entre profecía e historia. ¿Existen teorías sobre su contenido? Sí. Algunos eruditos bíblicos han especulado que podría haber contenido versiones más extensas de las profecías conocidas, como la prohibición de guerrear contra Israel. Oráculos contra la idolatría en el sur de Judá. Narraciones sobre la reacción del pueblo ante la división del reino. Sin embargo, no se ha hallado ningún manuscrito o fragmento que confirme estas ideas.
¿Podría haberse citado en otros textos sin mencionarlo? Es posible. Dado que los autores de Crónicas y Reyes compilaron información de varias fuentes, algunas porciones indirectas del libro de Semayas podrían haber sobrevivido, incrustadas dentro del texto canónico, sin atribución directa. ¿Se relaciona con otros libros perdidos? Sí. Existen numerosos libros mencionados en el Antiguo Testamento que se consideran perdidos o extrabíblicos. Entre ellos, Libro de los Hechos de los Reyes de Judá e Israel. Libro de las Crónicas del profeta Iddo. Libro de los Cantares de Salomón más extenso que el Cantar. Todos estos eran parte de un archivo más amplio, mantenido por profetas, escribas y sabios reales. ¿Qué podemos aprender del simple hecho de su existencia? Que la palabra de Dios se transmitía no solo oralmente, sino también en registros escritos. Que Dios inspiraba a sus siervos para registrar su obrar en la historia. Que muchas obras de Dios no están en la Biblia, pero existieron y fueron testificadas por sus profetas. Que debemos valorar profundamente lo que sí se conserva, pues es apenas una fracción del obrar de Dios. Que el papel de los profetas como guardianes de la verdad y la historia era tan importante como su función de hablar. Conclusión. El libro de Semayas es un testimonio mudo pero poderoso de cómo Dios usó a sus profetas para documentar los eventos de su pueblo. Aunque el texto como tal se ha perdido, su legado permanece en la obediencia que logró, en la justicia que proclamó, y en la historia que ayudó a escribir. Como creyentes o estudiantes de la Biblia, esto nos anima a reconocer que la historia de Dios con su pueblo es más amplia de lo que está escrito, pero no por eso menos verdadera.